Hoy vamos a conversar acerca de las distintas facetas de trabajo remoto o teletrabajo, especialmente a la luz de la contingencia que ha significado la pandemia del COVID-19, mejor conocido como el nuevo coronavirus. Por acá les saluda José Alejo, conductor del podcast de Presencial a Digital. Y por acá Miguel Sánchez, conductor de Travesía BIM. Travesía BIM es un espacio para el encuentro de ideas y novedades sobre BIM y la transformación digital de la industria de la arquitectura, ingeniería y construcción en Latinoamérica y el mundo. Y bueno, de este lado ya saben que estoy compartiendo información, ideas y opiniones para la creación, lanzamiento y transformación de programas de formación o servicios de consultoría, pasando de un entorno físico presencial a uno completamente digital. Hoy, bueno, independientemente de la connotación que tengamos cada uno de nosotros y lo querramos ver o no, lo que está sucediendo hoy día, esta situación, los acontecimientos recientes van a marcar un antes y un después en la forma en la que la mayoría de las personas trabajan, ¿no? De alguna manera, este evento extraordinario, hablando nuevamente, tocando el tema del COVID-19, nos ha estado orillando a probar tecnologías de trabajo remoto. Sí, y por eso es que queremos compartir nuestras opiniones y recomendaciones con base a la experiencia que hemos tenido con el teletrabajo, sea de manera parcial o total en ocasiones anteriores. Y bueno, quisiéramos de entrada conversar o por lo menos exponer nuestra situación al día de hoy a modo de ejemplo. Tal vez algunos de ustedes se identificarán, algunos no, algunos estarán trabajando aún todavía desde el espacio de su oficina, ya sea de manera voluntaria u obligatoria por parte de su empleador. Pero lo que queremos es, bueno, reseñar más o menos que, por ejemplo, en mi caso, yo estoy trabajando de manera remota, pues mi emprendimiento llamado de Presencial a Digital me lo permite. Además, al día de hoy estoy colaborando con una empresa, sigo colaborando con la empresa COSI, que es una empresa de medición geoespacial, que en su mayoría, o que la mayoría de los servicios, depende de la interacción persona a persona. De hecho, bueno, la empresa también comercializa productos para la medición topográfica y al día de hoy nuestras actividades como tal en ese proyecto han sido modificadas por todo el revuelo que ha causado la pandemia. Por mi parte, yo he tenido la oportunidad de aplicar principios y fundamentos de trabajo remoto desde hace varios años, bien sea por la misma movilidad que representa el estar trabajando en supervisión de obra en diferentes sitios. Y por ejemplo, actualmente en la empresa donde me desempeño, en el área de proyectos también me ha tocado hacer esta parte de la movilidad y bueno, he estado procurando sacar provechos de la madurez tecnológica que tiene la compañía a nivel matriz en España, pero también tratando de poner mi experiencia en ese tema en esta filial mexicana que tenemos en la ciudad de Querétaro. Y Miguel, antes de continuar, me gustaría comentarles de que el día de hoy estamos haciendo este episodio especial en conjunto porque, bueno, quise que de manera colaborativa nosotros diéramos nuestra opinión sobre un tema que ambos hemos estado escuchando en repetidas oportunidades, ya sea en posts o publicaciones escritas o en otros podcasts y videos en YouTube. Me refiero al tema de la teoría del cisne negro o la teoría de los sucesos del cisne negro, que en síntesis, y voy a leer de manera textual, es una metáfora que describe un suceso sorpresivo para, por supuesto, en este caso el observador. Este suceso de gran impacto socioeconómico y que, una vez pasado el hecho, se racionaliza por retrospección, haciendo que este hecho pareciera predecible o explicable, dando la impresión de que se esperaba de que esto ocurriera. Esta teoría fue desarrollada por el filósofo e investigador libanés Nassim Taleb. Y me gustaría de entrada, ya pasando contexto, Miguel, que me dieras tu opinión o tus comentarios a partir de los sucesos recientes. De hecho, bueno, como dices, como tú bien lo mencionas, ¿no? Es un suceso sorpresivo y quizá, pues, al menos para nosotros, para los menos mortales, es un suceso sorpresivo. Obviamente hay especialistas en el área y no es el tema que nos atañe realmente a nosotros. Podrían decir que no es así, pero por ejemplo en nuestro caso, pues, y para todos quienes laboran en una empresa o que en alguna manera se han visto afectados por este repentino cambio,
que en este caso, y de lo que venimos a hablar hoy, pues justamente se generó la necesidad de introducir muchas empresas, muchas compañías en la modalidad de trabajo remoto, ¿no? Entonces, como en primera parte, pues, lo que podríamos deducir y lo que podemos evidenciar es que esta misma necesidad repentina pues nos lleva a un escenario de adopciones apresuradas, porque no tienes tiempo, no es una situación en donde haces una planificación y de pronto puedes tomar ciertas medidas poco a poco, de ver cómo vas migrando tu flujo de trabajo para que ya no tengas que depender de estar físicamente parte o todo tu equipo allí, ¿no? Entonces, esa es una de las primeras, digamos, opiniones que creo que viene al caso, es justamente ese factor sorpresivo, ¿no? Que al tratarse de que se cambien los flujos de trabajo de manera apresurada, ya representa un reto de por sí. O sea, sabemos que pueden haber muchos errores en el camino, pero estamos en la presencia de una especie de aprendizaje por inmersión, como cuando te sueltan en otro país y no te queda más que aprenderlo, porque si no sobrevives, metafóricamente hablando, en el caso de negocio. Y pues justamente eso es lo que hay ahorita, ¿no? No hay aunque se cometan errores, no hay un plan B. En muchos casos, pues no hay un plan B, sino que hay que ir resolviendo sobre la marcha, y la mejor forma de hacer eso es precisamente informándose. Hay que casi saturarse de información, de opiniones y de experiencias para precisamente cubrir en pocos días lo que normalmente nos tomarían meses de ensayo y error. Tenemos que aprender de los casos que nos presenten otras personas. Y una gran ventaja que hay ahorita, pues con la gran cantidad de información, es que hay muchos recursos sobre ello, ¿no? Muchos videos de YouTube, se está liberando muchísima información a nivel de capacitación, a nivel inclusive de recursos, y yo creo que es un evento muy interesante eso que está pasando, ¿no? De que haya esa necesidad de aquellas personas o aquellas compañías y aquellos proveedores de servicios que sirven justamente para facilitar el trabajo de forma remota, pues se estén haciendo visibles, ¿no? Y en algunos casos de una manera totalmente desinteresada, y en otros casos, bueno, sabemos que en el día de mañana pues tú estás tratando de traer a tu cartera algún cliente pues que se interesó en tu producto, pero que bueno, que hay, como quien dice, los que se sienten a llorar y los que se sienten a vender pañuelos, y hay gente que está saliendo a ofrecer pañuelos o haciendo limonada de los limones que le tocaron. Y bueno, en definitiva, una de las cosas que hay que tener muy en cuenta de esta transformación repentina es que implica un compromiso de todas las partes, ¿no? De nivel alto, medio y bajo. Es decir, hablamos de disposición de recursos para poder contar con ciertas licencias o contar con ciertos hardware en caso de que hablemos de personas que tienen equipos de escritorio y que no tienen cómo tener algún equipo portátil o algo así, pero sin embargo, más que todo estamos hablando de que los recursos se están resolviendo a nivel de software y de aplicaciones, y es importante saber que con tantas que hay, saber cuáles convienen más, ¿no? Y mucha actitud y preparación del equipo de trabajo allí, pues bueno, es algo que es un tema por sí solo, esa parte, el tema del capital humano. Y bueno, esto redundando lo que había dicho, pues la implementación de las herramientas realmente necesarias para hacer estos procesos. Lo que sí creo que se ha evidenciado en estos días, Miguel, es que todos sin excepción nos hemos visto forzados a entrar a esta nueva etapa. Y que creo, así como tú lo estás diciendo, de que se necesitan recursos, actitud, no sé, herramientas necesarias, que la tecnología ha sido de súper gran ayuda, porque no me imagino qué sería de este evento, no me imagino qué sería de la población actual sin el soporte de la tecnología. Pues en el peor de los casos, creo que sería algo catastrófico. Y creo que de alguna manera, hasta que no exista una cura o algo para prevenir la infección, estamos allí como a la espera, ¿no? Pero estamos confiados en que en algún momento esto se va a normalizar, y al mismo tiempo se va a normalizar esta nueva forma de trabajar, y
y ¿por qué no?, de vivir. Porque la transición a trabajo remoto ha envuelto no solamente al propio trabajador, sino que también ha estado influyendo en la manera del día a día del vivir de cada uno de los trabajadores, que aunque independientemente de que no todos los trabajos se puedan llevar de manera remota, esta situación nos está haciendo ver algo que no estaba frente a nuestros ojos, o sea, algo que está más allá de lo evidente. Y es que los modelos de negocio que habían estado desarrollando o habían estado siendo efectivos hasta el día de hoy van a ser modificados en su totalidad, o bueno, o por lo menos no en su totalidad, pero en gran medida. E incluso habrán algunos casos que van a tener que reinventarse por completo porque la situación lo amerita, ¿no? Sí, y quizá aparezcan nuevos negocios de toda esta situación que uno no se imagina, como tú bien lo decías, porque hay cambios que, bueno, si miramos 10 años atrás y vemos los tipos de servicios que tenemos ahorita, lo que es la economía compartida, son principios que anteriormente no se nos venían a la mente. Entonces, esta necesidad de mirar mucho más de frente a la no necesidad de la presencia física en una oficina, definitivamente va a traer mucho revuelo que va más allá de cuando se acabe, que esperamos que sea pronto, esta contingencia. Sí, este evento. Sí. Uh-huh. Y bueno, en el punto de vista técnico, ya hablando de eso, realmente, si bien la necesidad ha sido repentina para muchos, no quiere decir que la tecnología no existiera. Sabemos que muchas compañías y muchas personas que trabajan de manera remota y hay muchísimas herramientas que están allí, solo que ahora, pues en estos días recientes, que muchos han volteado a verla, ¿no? Sí. Siempre han estado allí. Algunos ya tienen pues una buena cantidad de tiempo, desde que aparece o se masifica el internet. Entonces, entre todo esto hablamos del almacenamiento en la nube, que digamos que yo diría que de todas las herramientas, aparte de que es un núcleo muy importante de lo que es el trabajo remoto, es quizá la herramienta que es más conocida para todo el mundo y que prácticamente muchos lo aplican. Sin embargo, uno se sorprende a veces de ver sitios en donde entre un equipo que estaba uno al lado del otro se pasan las cosas por una memoria USB. He estado allí y no hablamos de hace años, hace muy poco. También a eso se le suman las aplicaciones ofimáticas que cada vez se van introduciendo más allí. O sea, hace poco, por ejemplo, Office, pues ya se trabaja de manera basada en navegador y con una muy buena cantidad de funcionalidades. Sin embargo, Google ya lo viene haciendo desde hace bastante tiempo con sus documentos, sus hojas de Google Sheets y su Google Slides, entre otros. Y por otro lado están las aplicaciones de videoconferencia, que pues, hay muchísimas, y sé que por ahí justamente tus planes, Alejo, de traernos mucha más información acerca de las herramientas para pasar de presencial a digital, nos vas a conversar sobre cada uno de estos puntos, pero está por ahí también aportando algunas de las opiniones que tengo en eso, ¿no? Sí, siempre invitado. Gracias. Y por supuesto lo que es todo el tema de videoconferencia, como decía, la comunicación y gestión de equipos de trabajo, que vienen siendo las aplicaciones que tienen que ver con gestión de los equipos, calendarios, planificaciones, como lo pueden ser Trello, Slack, ClickUp, entre otras más que hay. Y en este caso, digamos, hay muchas de estas aplicaciones que uno podría decir que pueden ser del día a día en una oficina sin necesidad, aún con el personal estando allí. Todas estas, de hecho. Pero otra que sí se vuelve esencial para muchos casos es justamente el acceso remoto de equipos. Bien sea acceso remoto a servidores o en caso de que no tengas tu equipo portátil, pero tengas cierto software instalados en tus páginas, en tu equipo de escritorio. Y tenga que utilizar herramientas de escritorio remoto, como puede ser escritorio remoto de Google, como puede ser el AnyDesk o TeamViewer, etcétera. Y bueno, y por último está el tema de servidores, ordenadores virtuales, que también ha tenido un crecimiento, pero que sin embargo no tiene una penetración tan extendida. Sin embargo, muchas cosas avanzan hacia allá y precisamente tiene también que ver con este tema de la economía compartida, ¿no? La posibilidad que tenemos de tener muchísima capacidad de procesamiento simplemente de manera remota. Y bueno, y el caso es que las empresas están y estarán probando herramientas como estas que acabo de mencionar y diferentes métodos de trabajo, y a algunos precisamente les agradará esos cambios.
Aquí más allá de eso hay, bueno, diferentes cosas que ya se meten en otros ámbitos, como lo que es la realidad virtual, y eso ya salpica mucho al área de la arquitectura, ingeniería y la construcción. Actualmente tengo una experiencia en ese aspecto porque precisamente de un proyecto que se está llevando, con la contingencia que hay ahorita, hay una limitante de traslado por parte de personas desde Estados Unidos, y bueno, estamos empezando a mirar la necesidad de que tengamos unos recorridos con fotografía 360 en los cuales pues manejemos alguna plataforma que aún está por definirse. Conocemos alguna y tú también lo conoces muy bien, Alejo, lo que es el Holo Builder, el Cupix, y hay otra por allí que apareció y que estamos dándole un vistazo, y precisamente son esas cosas, ¿no? Ese tipo de métodos de trabajo y de aplicaciones que tú dices, oye, pues no se me había ocurrido antes, y ¿por qué no lo hacemos ahora, no? O porque antes no eran, o sea, son vistas como meros accesorios o cosas así como de mucha adopción temprana, algo geek o algo así, y no se le ve como la necesidad real, ¿no? Sí, el potencial y el uso que le pudiésemos haber estado dando diariamente. Porque, bueno, más allá de toda esta cantidad de herramientas que podemos estar listando, hay que tener bien claro de que, bueno, este proceso en el cual nos encontramos, que es un proceso de modificación de nuestro flujo basado en una emergencia, yo creo que de alguna manera nos va a ayudar a mejorar pues, en todas las actividades que estamos desarrollando a diario, teniendo conocimiento o no de estas herramientas, porque aunque no los tuviésemos, tal como tú lo mencionas, de alguna manera, a través de alguna investigación simple, nosotros pudiésemos descubrir flujos de trabajos nuevos, y que creo que después que pase toda esta marejada, toda esta contingencia, ya no volveremos a estar en el mismo punto en el que estamos al principio, pensando en que de alguna manera vamos a mejorar la manera como nos comunicábamos interpersonalmente o con el público final o con nuestros clientes, ¿no? Y en este punto yo quisiera mencionar algunas de las ventajas o las que yo considero que son beneficios que nos ha traído esta disrupción sorpresiva de nuestra manera de trabajar. Y entre ellas, más allá de hablar de todo el tema de cuántos beneficios nos ha traído a nivel ambiental, el tema de movilidad o el tema de la disminución del uso de parque automotor, que además se puede traducir también en beneficios económicos, pues para algunas familias disminuir los costos de traslado son significativos. Yo quisiera hacer referencia a que de alguna manera hemos descubierto que existe la posibilidad de ser autosuficiente. Todos, la mayoría de nosotros hemos desarrollado nuestro lado creativo buscando poder seguir haciendo las mismas rutinas que día a día ya teníamos establecidas, pero de un modo eficiente o optimizado a través del uso de las tecnologías, ¿no? Y creo que el día de mañana todos, como beneficio o como ventaja, como estoy diciendo, podemos de alguna manera medir la productividad que tenemos al día de hoy trabajando bajo estas condiciones para ver cómo podemos amplificar lo bueno, pues. Y que esto nos sirva como un indicador para ver cuán preparados nos encontramos. Además, creo que otro de los beneficios es que nos da la oportunidad de evaluar cómo pudiésemos nosotros mejorar nuestra interacción con nuestro núcleo familiar, amigos y demás compañeros de trabajo y clientes. Porque si bien los que estamos acostumbrados a trabajar de manera remota, hemos desarrollado algunas habilidades para poder desenvolvernos en nuestra casa tal y como lo haríamos en una oficina, estas circunstancias en las que estamos el día de hoy no son exactamente iguales a las que ya habíamos desarrollado, porque hoy día trabajamos de manera remota, pero adicionalmente a eso tenemos que sumar el punto de que estamos trabajando al lado de nuestra familia, porque también nuestras esposas y hijos han tenido que quedarse en casa, y creo que esto nos da la oportunidad de reevaluar la manera en cómo nos estamos comunicando. Sí, ese factor humano es muy importante. Hay una diferencia clara, tú mismo lo dices, una diferencia clara entre cómo se presentaba en otras ocasiones el teletrabajo y lo que está pasando ahorita precisamente por eso, porque ahora todo el núcleo familiar está allí en el hogar, y pues obviamente hay un balance de vida-trabajo que hay que ver.
porque no es la misma situación. Exacto, tiene características muy diferentes. Yo lo he estado viviendo esta semana en carne propia. Obviamente mi esposa normalmente está aquí en casa, pero está nada más con nuestra hija chiquita y ahorita que está pues el mayor, hay mayores responsabilidades y uno tampoco puede pretender llegar y decir pues bueno, estoy haciendo lo mismo que hacía en el mismo horario y aislarte, porque realmente eso Sí, puede traer más bien otro tipo de conflictos que... es casi imposible, con niños es casi imposible. Sí. Yo que tengo una sola chiquita, es medio complicado. Tú que tienes dos es un poco más complicado. No quiero ni pensar cómo lo están pasando aquella familia de 3 o 4 niños. Sí, sí. Y bueno, y cada caso es particular, ¿no? Y hay quien lo hará digamos, desde la soledad de su hogar. Y si pues, la persona que sea introvertida realmente va a sentirse muy a gusto. Pero también he sabido de otras personas que realmente dicen, no aguanto estar en casa, no aguanto, y es personas que están muy acostumbradas a tener una interacción constante, y allí hay que saber mucho, aprovechar muchísimo la tecnología. Porque si tienes que estar en comunicación constante, si es la manera en que te sientes cómodo, entonces tienes que tratar de adaptar las mismas plataformas tecnológicas para que estés en constante comunicación o tengas una estimulación que te permita cubrir ese vacío que te está dejando el no estar en el ambiente de la oficina, ¿no? Otro de los puntos, bueno, directamente desde el punto de vista técnico, y va muy enlazado con lo que arranqué, que era ese tema de lo repentino que ha sido todo, y entonces eso significa que nosotros en nuestras empresas, en nuestros flujos de trabajo, tenemos que tratar de ser lo más simple, porque hay un nivel de madurez tecnológico, como decíamos, ¿no? Hay muchas empresas que de repente ya utilizan sistemas de teleconferencia, como Zoom, por supuesto, que tienen nubes ya funcionando, el sistema de almacenamiento de la nube, y que para ellos de pronto esas transiciones van a ser como que, bueno, ya esto pasa a ser de uso esporádico, a ser nuestro flujo de trabajo está básicamente, el tronco son estas aplicaciones que ya veníamos usando y que ahora la vamos a exprimir mucho más, pero para otros no. Entonces esa misma brecha de madurez tecnológica tiene que tomarse en cuenta para el momento de implementar el uso de aplicaciones. Pretender implementar múltiples soluciones y hacer todo y volverse un pulpo en todos días, simplemente puede ser que conduzca al fracaso. Entonces hay que tratar de pensar en esa mínima viabilidad que va a hacer que las cosas sean más fluidas, y pensando en lo que es más inmediato, que puede ser el tema de almacenamiento de datos, el tema de comunicación. Es que ya todo va a depender de eso, ¿no? Si hablamos de una oficina en donde cada quien maneja su información de una manera muy privada y que lo que es la parte de compartir datos no es tan importante como si lo puede ser de pronto en una empresa de arquitectura en donde tienes un flujo de información muchísimo más constante o gente trabajando en modelos en simultáneo, pero pues de pronto para ti es más importante poder tener reuniones constantemente. Y en ese punto creo que pudiésemos agregar de que, bueno, no todas las personas de nuestro grupo de trabajo, que ya lo hemos platicado en otros episodios del podcast de Travesía BIM, tienen la misma capacidad de adaptación, porque si bien tú lo dices, que la empresa posiblemente no pueda adoptar todas estas tecnologías de un solo golpe, vamos a llamarlo así, hay empresas que sí lo podrán hacer, pero aunque la empresa lo quisiera hacer, es complicado hacer que toda la organización lo haga, pues no todo el mundo tiene las mismas habilidades o capacidades a nivel de implementación tecnológica o se sientan tan entusiasmados a hacerlo. Pues ahí también hay que sumarle el tema de la inercia que ya traía la empresa. Sí, vuelve al ruedo ese tema de los entusiastas y quienes tienen que, los directivos tienen que aprovechar a quienes sí manejan algunas cosas y tratar de que las cosas vayan permeando. Pero pues eso es muy, muy importante. Son procesos que se están dando muy acelerados, pero hay que pensarlo y enfocarse en los prioritarios e ir implementando lo demás. Obviamente no hablamos de meses, sino de días, pero pues igual, ¿no? Con una gradualidad. Miguel, y ya que tocamos aquí el factor humano, yo creo que para ir cerrando nuestros ciclos de comentario, sería bueno que hiciéramos algunas recomendaciones, que en este caso son recomendaciones a nivel personal. Sé que algunas de estas recomendaciones se pueden escuchar más fácil de lo que parezca, porque ya a mí me ha tocado ver cientos de videos en internet dando recomendaciones sobre cómo adaptarnos a esto en este tiempo de cambio a una rutina de trabajo en casa. Y sé que he intentado aplicar algunas de ellas y no son tan sencillas como parece, porque bueno,
cada quien en su espacio de trabajo, ahora de teletrabajo, tendrá ciertas características diferentes. Por eso estas recomendaciones son, como lo dije, muy a nivel personal. Lo que sí es común en todas las recomendaciones es que es importante generar rutinas. Yo no al comienzo no lo vi de esa manera, pero ya 3 días después de empezar, por lo menos que los niños dejaran de ir a la escuela, empezar el perder ese despertador de tener que estar pendiente de llevar a la niña a la escuela, se me está convirtiendo en una complicación, porque al no poner el despertador temprano o salirme de esa rutina que ya tenía inicialmente, me estaba retrasando en algunas de las tareas que hacía generalmente posterior al llevar a la niña a la escuela. Por ejemplo, no sé, el desayunar, sentarme a organizar el material que estaba pendiente del trabajo de la semana. Saltarme esa rutina, sí en esos 3 días se me complicó muchísimo. Por eso yo sí creo que esa recomendación, que es el común de todas las recomendaciones que vamos a encontrar en internet, creo que es súper esencial. No sé cómo estarás haciendo tú con estas modificaciones, pero para mí es necesario volver a enlistar entre las rutinas un espacio en la mañana para organizarme. No sé cómo lo estarás haciendo tú. Ahí voy, entre ensayo y error. Sí, sí tengo trabajo pendiente en esa parte, porque fácilmente creo que he estado teniendo esa experiencia y me he estado dando cuenta de la importancia que tiene el hacerle caso a esa recomendación. Sí, pero hay que esforzarnos a generar nuevas rutinas, porque no van a ser las mismas rutinas. Ya evidentemente ya este cambio fue muy repentino y tenemos que readaptar las rutinas. Y creo que la segunda recomendación sería que, bueno, que de alguna manera encontremos el lado positivo de todo este hecho. Sé que algunas personas somos más pesimistas que otras, nos dejamos llevar por redes sociales o todo lo que estamos viendo día a día a través de las redes sociales. Y más allá de eso, lo que es que estar claro de que, bueno, que esto en algún momento, creo, y vuelvo a decir, espero que en algún momento cercano ya haya pasado. Hay que ser positivos en el resumen. Pues esa segunda recomendación es que hay que ser positivo, porque sabemos que esto va a pasar en algún momento. En mi caso, Miguel, yo estoy, ya era una actividad que ya yo hacía, pero estoy poniéndole especial énfasis a hacer ejercicio. Entre ciertos bloques de trabajo yo me paraba y caminaba, hacía algunas sentadillas, flexiones de pecho, pero como ahora esos tiempos libres que me tomaba, esos breaks que me tomaba entre bloques de trabajo, posiblemente se vean afectados por la interacción entre los demás miembros de la familia, es importante apartar un tiempito también para no dejar de hacer ese tipo de ejercicio físico, y que yo no sé si tú lo tienes en tu rutina. Bueno, la verdad es que como en el tema de movilidad, usualmente camino bastante para ir a la oficina y para llevar a mi hijo al colegio. Justamente me vuelve a pasar. Esa actividad se está sustituyendo por quedarse en casa. Entonces siento que tengo que, obviamente hay un tema de cuidado personal que hay que tener muy en cuenta en este momento, pero apartando a un lado la contingencia, sí hay que buscar la sustitución. Entonces, es justamente eso es lo que estoy tratando de hacer, ¿no? Estas pausas que sean para estiramiento, que sean para no quedarse, te parece. Es muy fácil estar allí y de pronto si haces la pausa para pararte de una silla y echarte en el sofá, pues no te va a aportar mucho. Quizá tu mente en el momento de separarte de lo que estás haciendo, pero a nivel físico hay que poner más atención. No, y no puedes olvidar que acompañar ese ejercicio físico con una buena alimentación. La siguiente recomendación, Miguel, yo pondría como recomendación, y esto sí es algo que he tratado de cuidar muchísimo en mi núcleo familiar cercano y con los familiares de, no sé, pues mi familia que está en Venezuela, he tratado de incentivarlo a que no nos dispersemos. Pues hay mucha información en internet y debemos, como recomendación, tratar de buscar información de fuentes confiables y sólidas, ¿no? Y teniendo información sólida o confiable, o sea, no cualquier publicación que uno vea por ahí por internet, podamos ser capaces de dar consejo a nuestros allegados. El tema de noticias falsas y de falsos rumores y de la inmediatez de la información nos puede hacer muy fácil de caer en ese tipo de cosas. Y digamos, lo que pasa con eso es que esta misma sobresaturación nos va a afectar emocionalmente y mentalmente, y eso nos va a mermar en la productividad
que precisamente lo que estamos hablando es de esto, ¿no? Es decir, si estamos tratando de efectuar nuestras labores de trabajo en el entorno del hogar, pero estamos en un total caso de dispersión, que ahorita pasa mucho porque estamos viviendo una situación en donde hay información a cada minuto. Entonces, si aparte de estar sobreinformados, nos tomamos información incorrecta o alarmante que no nos aporta, también nos va a afectar en todo aspecto, ¿no? Y eso se va reflejado en nuestro trabajo. Entonces, ¿tú crees que uno de los aspectos menos positivos en esta situación sean las...? Sí, definitivamente, porque es lo que decía ahorita, ¿no? Tenemos una sobreinformación y tenemos una cantidad de información falsa y nos está afectando en nuestra productividad, nuestra psiquis, todo. Definitivamente es algo que hay que prestarle muchísima atención y hay que estar muy al tanto de que la información que se reciba sea oficial para mayor tranquilidad. Y yo creo que también dosificarlo un poco, ¿no? En el sentido de que no podemos estar viendo, así sean informaciones reales, viendo el Twitter y salirnos a las redes sociales y ver qué está posteando la gente sobre esta coyuntura de la pandemia, porque pues no, precisamente es una procrastinación que inclusive más nociva que la procrastinación normal que ya podemos sufrir. Y creo que más temprano que tarde vamos a salir mejor de esta situación de lo que hemos entrado a nivel, vamos a hablar de laboral y de individuos o de la manera como nos comunicamos dentro definitivamente de nuestra sociedad. Definitivamente va a haber cambios y va a haber muchos cambios que van a ser, como dicen, ¿no? Vamos a entrar en nuevas maneras de interactuar, de comunicarnos, de trabajar, de movilizarnos, de todo. Bueno, mientras tanto nosotros vamos a seguir aquí, tú desde el espacio de Travesía BIM, yo desde acá, desde presencial a digital, aportando nuestro granito de arena. Hemos querido realizar este episodio especial reuniendo o uniendo fuerzas, porque bueno, inicialmente yo era co-host del podcast de Miguel, Travesía BIM, y en esta nueva temporada, bueno, he tomado este camino ya de presencial a digital, pero vemos que la situación ameritaba de que volviésemos a unir nuestras voces para, más allá de llevar un mensaje de cuánto nos han ayudado las tecnologías, el mensaje creo que en esta oportunidad sería de que el día de mañana creo que pudiésemos ser un poquito mejor, porque el adoptar nuevas tecnologías a partir de esta nueva etapa de trabajo remoto, de teletrabajo, nos está ayudando a avanzar en la manera en que nos comunicamos entre nosotros. Así que este es uno de los más grandes beneficios que yo le veo. Por allí, bueno, nos pueden seguir en las redes sociales. Por mi parte, me pueden ubicar en YouTube como José Alejo Digital y en Facebook e Instagram como josealejo.digital. Miguel, ¿cómo te podemos seguir ubicando a ti? En Twitter como Miguel Sánchez León, @msanleón. El canal de Telegram también, que es t.me/Travesía BIM. Y pues en las principales plataformas de podcast, igualmente como Travesía BIM, la página web, sin duda, formacionaec.com/ una vez más, Travesía BIM. Ya por allí estaremos compartiendo o interactuando, ya sea en el podcast de Travesía BIM o por este espacio de presencial a digital. No, por supuesto que sí, gracias a ti también, porque este episodio sale también desde Travesía BIM, así que también gracias por formar parte de este episodio y por supuesto que seguimos haciendo sinergia. Un abrazo, Miguel. Igualmente, Alejo.